Estamos terminando tras las huellas de Jesús. Fue un recorrido por toda su vida, desde el nacimiento hasta ahora ya. Su confrontación con los religiosos, fariseos, saduceos y todos los que estaban ahí como poderes en Israel. Y ahora tenemos la oportunidad de revisar una de las frases, uno de los pensamientos que Jesús mencionó en Juan capítulo 10, versos del 1 al 5. Cuando da este pensamiento, Jesús ya tiene una base de admiradores entre el público. Y los líderes religiosos ya no tan solo están sorprendidos, sino además ya se han vuelto agresivos para con él. Pero Jesús sigue adelante, a pesar de que sabe en qué va a terminar esas ofensas que para los religiosos son muy grandes. Jesús no se detiene, y no se detiene por lo que muestra aquí en este pasaje, porque Él es el buen pastor. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 10, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Vamos a orar. Padre, danos la oportunidad de que esta palabra sea una palabra viva a nuestros corazones. Queremos, Señor, pedirte humildemente que quites toda distracción en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos conduzcas al pie de tu monte santo y de tu presencia santa, para que hables a nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Queremos ser ovejas de ti, que eres el buen pastor. En Cristo Jesús. Amén. De cierto les digo, la palabra desierto en el hebreo es la palabra hebrea amén, 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 está diciendo. Normalmente el amén lo usamos al final de la oración, ¿no? Así sea. Pero Jesús lo está usando al inicio de la oración. Así es, así es. Él hace algo que en la Biblia no se había visto, que el amén fuera al inicio. Él pone el amén al principio. Jesús no está pidiendo que se confirme la oración, porque es lo que hacemos, que en Cristo Jesús, amén, es que sea cierto todo lo que yo estoy pidiendo, sino que Él está definiendo que lo que va a decir es la verdad absoluta. ¿Y por qué lo hace? Porque Él mismo es la verdad. Yo soy la verdad. Él en este sentido está ubicando la autoridad total. Jesús está reclamando toda la autoridad que ningún profeta tuvo. Los profetas decían, así dice el Señor, así dice el Señor, pero Jesús dice, de cierto, yo les digo, yo les digo. El Evangelio de Juan es el que registra más veces de cierto, de cierto. En los otros evangelios Jesús nada más dice de cierto, pero Juan dice, escribe, de cierto, os digo. Lo escribe 25 veces. Jesús lo dice, ¿cuántas veces? 25 veces, en 25 ocasiones en el Evangelio de San Juan. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando habla con Nicodemo, a él le dice esta aseveración, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
O en Juan 5:24 dice a los discípulos que le estaban escuchando: de cierto, les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. De cierto, es una verdad. Y más adelante, aquí en Juan capítulo 10 y verso 7, ve, ahí en tu Biblia, lo tienes abierto ahí. Volvió pues a decirles, ¿qué les dijo? De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él reafirma esto con autoridad. Y eso me da mucha confianza en lo que Él dice, en que lo que Él dice se cumple. Y si Él lo dice, se cumple. Hay cosas que ha cumplido en mi vida, yo espero que sí. ¿Hay cosas que ha cumplido en tu vida? Sí, hay cosas que ha cumplido en mi vida. Yo le escuché decir que si yo iba a Él, que estaba trabajado y cargado, Él me daría descanso, y Él lo ha cumplido. Pero también hay cosas que aún no sé con claridad, no se han cumplido porque no me he muerto. Pero Él dice, de cierto os digo que yo les doy vida eterna. Entonces lo creo, no lo dudo. Yo creo que sí, si Él lo dice con tanta autoridad, es que es verdad. Y aquí está diciendo algo importante. Y dice el verso 1 de Juan 10, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y salteador. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al capítulo previo. De hecho, tú sabes que no, las divisiones de la Biblia fueron hechas después, capítulo y versículo. Eran escritos sin capítulos. Entonces, podemos decir que sigue este diálogo con los que está hablando desde el capítulo 9. Si te vas al capítulo 9, en el verso 40, está hablando con unos fariseos que tienen pleito con Jesús porque sanó a un ciego de nacimiento en sábado, ¿te acuerdas? Y tiene pleito porque ellos dicen, ¿cómo te sanó en sábado? Los no deben de sanar en sábado. Estaban en pleito con este ciego y con Jesús. Por eso fueron, dice, algunos de los fariseos estaban con él. Al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Así es que este capítulo 10 es una continuación directa de la confrontación, del diálogo que tenía con estos fariseos enojados, porque había sanado a un ciego en sábado. Y aquí está la relación de por qué son malos pastores. Son malos pastores porque son líderes religiosos fariseos que están actuando, en vez de alegrarse de la sanidad del ciego. Imagínate, él nunca había visto el sol. ¿Cómo estaríamos nosotros, no? Si de repente vemos. Hoy ya te imaginas. A ver, quédate un día sin ver y al otro día ve y vas a ver cómo, ¿verdad? Pero quédate un año, quédate 30 años, no sé qué edad tenía este ciego, pero yo creo que ya era grande, sin ver. ¿Cómo estaría? ¿Alegre? Totalmente alegre, viendo, reconociendo a la gente y lo nuevo. Tendría una sonrisa, pero de cachete a cachete, ¿no? Total, de oreja a oreja, totalmente. Sin embargo, los fariseos están enojados porque se sale de su lógica teológica. Y después de estar preguntándole, bueno, ¿y quién? ¿Y quién es el que te hizo eso? ¿Y por qué te lo hizo? Y andan acusando a Jesús y aún acusan al ciego. En Juan 9:34 le llegan a decir a ese ex ciego, que ya no es ciego, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros.
¿Te acuerdas qué era lo que inició esa sanidad del ciego? Que los discípulos, al verlo ciego de nacimiento, dijeron al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres? Porque según la idea, la mentalidad es que la enfermedad era producto del pecado. ¿Y te acuerdas qué les contesta el Señor? No, sino que esto para la gloria de Dios ha sido su enfermedad. Para la gloria de Dios ha sido su situación de ceguera. Y ahora, otra vez los fariseos vuelven a recalcar: tú naciste de todo el pecado. ¿Cómo? Jesucristo tenía un pensamiento diferente. ¿Qué terminaron haciendo los fariseos? Dice que lo expulsan, lo excomulgan de la sinagoga. Juan 9, 34 y 35, ahí menciona que ya lo hacen salirse de la sinagoga, lo cual era un pleito tremendo a nivel social. Así que en el capítulo 10, Jesús está hablando de estos ladrones y salteadores que no entran por la puerta, sino que han saltado la puerta que Dios ha puesto, una puerta verdadera de Dios, y han querido saltarse. Y son los que estaban predominando como líderes religiosos, eran los que enseñaban al pueblo acerca de Dios, pero lo hacían de mala forma. Y aquí vemos al buen pastor, dice en el verso 3, el buen pastor a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice: a este abre el portero, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. El buen pastor llama a sus ovejas por nombre. En el mundo antiguo, un pastor no contaba cabezas, contaba historias, las conocía a sus ovejas. Cada oveja tenía un nombre particular en función a una característica que había sucedido en la vida. Como las conocía, por ejemplo, la quebrada, la que había sido manquita y que le habían tenido que componer su patita, la valiente, la de la mancha. Cada ovejita tenía su peculiaridad y el pastor les ponía nombre. Jesús no nos pastorea en masa, no hace una distinción así de la masa, la iglesia, lazos de esperanza, y ahí están todos, ¿no? Sino Jesús te conoce por tu nombre, por tu crisis, por tu dolor que nadie ve, por las victorias que solo tú puedes celebrar, que conoces íntimas. Jesús te conoce, tiene esa capacidad de conocernos íntimamente y sabe muy bien toda nuestra historia. Sabe tus debilidades, sabe tus fortalezas, sabe de qué forma te usa, sabe de qué forma eres bendición, sabe de qué forma tú puedes ser de maldición y te anda cuidando para que no caigas. Él te conoce, no eres un número, eres una identidad preciosa. ¿Te acuerdas que Jesús buscó al ciego? En capítulo 9, cuando lo expulsan, ya en el verso 35, dice: oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole, capítulo 9, 35, hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y empezó a dialogar con él. Fue a buscar a su oveja perdida. Y por eso Él está buscando a cada uno de nosotros. Jesús no te nombra por tu pecado, como hicieron los fariseos. Tú naciste en pecado. Él te llama por tu nombre. Eres mi hijo, eres mi hija amada. Y lo saca, dice que lo saca. Implica un movimiento hacia afuera de un lugar que estaba cerrado, las libera de la prisión. En este contexto, el redil era el sistema religioso judío que los fariseos habían impregnado en medio del pueblo.
Las mismas gentes pensaban igual que los fariseos. Ese que está ciego está maldito, pecó. ¿Quién pecó, este o sus padres? Ellos mismos, la gente misma estaba aprisionada en ese sistema de pensamiento asfixiante, legalista y ciego. Era un lugar de encierro espiritual donde las ovejas supuestamente estaban seguras, pero sin vida. Por eso dice que los fariseos lo expulsaron. O sea, no tan solo fue no alegrarse, sino aparte lo violentaron, lo rechazaron. Ya no vuelvas a aparecerte por acá. Y fue ahí entonces que Jesús está usando esta frase, la saca de ese sistema religioso opresivo para darnos una nueva vida, la libertad de la gracia de Dios, la libertad del perdón. Dios permite que nos echen de lugares donde ya no hay vida para que podamos encontrarlo a Él en el campo abierto de la fe y de la gracia. ¿No te han expulsado de ninguna iglesia? Qué bueno, porque a mí sí me han expulsado. Y le agradezco a Dios por eso. Bueno, la gente que estaba siguiendo a Jesús sería expulsada de las sinagogas hacia este viejo sistema religioso, ya no seguiría ahí en ese sistema religioso y tendría que salir de su viejo sistema religioso. Quizás no te expulsaron, pero tú te saliste de un viejo sistema religioso, ¿no? ¿O no? Bueno, algunos de niños son de cuna cristiana, sí, algunos de niños son, pero seguramente tú también traías algún mismo sistema religioso egoísta en ti mismo. Y tuviste que salir de ese sistema religioso. Por eso dice que el pastor nos saca a una nueva forma de relacionarnos con Dios. Dice además que hay un papel de la oveja, el papel de la oveja. Verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, que la oveja no es una víctima ciega, tiene una función crítica, escuchar la voz del pastor y salir a estar con el pastor. Porque si no sale, a pesar de saber que está en un sistema religioso falso y no quiere salir, ¿cómo se va a quedar esa oveja? Perdida, asfixiada, sin vida y sin la oportunidad de estar en los pastos que ofrece el Señor. Por eso la oveja oye en su voz, oír. No se refiere solo a percibir el sonido físico, sino a escuchar con atención y obediencia. Uno tiene que dar pasos de fe. Y mire, esto es muy curioso, o sea, esto es bien interesante porque a veces yo como pastor no me doy cuenta, pero ya están dejando sus ídolos, ya están dejando sus amuletos, ya están rompiendo sus ídolos muchas veces porque el mismo pastor Jesucristo que las va pastoreando ya les hace rechazar eso que antes las oprimía o las mantenía las ovejas cautivadas. Y así Jesús muestra que la oveja no es una víctima, a menos que lo quiera ser, a menos que no quiera salir por la puerta con el buen pastor. Por eso la responsabilidad de la oveja es sintonizar su oído en la frecuencia correcta. Y eso continúa, aunque ya estés siendo oveja del buen pastor, aún así hay mucho ruido en nuestro ambiente, ¿no? ¿No es así? Hay muchas distracciones, ¿o no? Estamos en la era de las grandes distracciones. Ahora por todos lados nos distraemos
Comer era una forma de estar platicando con los demás y ahora comer se ha convertido en una forma de ver nuestro celular, ¿no? Ya no hay pláticas porque cada quien está en sus... Antes cuando menos la tele, hasta extrañamos la tele porque la tele hacía que había 5 o 6 ahí reunidos todos, ¿no? ¿Y ahora qué está haciendo cada quien? Cada quien en su lado, en su YouTube o en lo que quiera, ahí está, ¿no? Ahora hay demasiadas distracciones y no se diga a nivel personal e íntimo de buscar su palabra y tomar tiempo para escudriñar su palabra. ¿Cómo reconoce una oveja la voz de su pastor entre tantos otros malos pastores a su alrededor? Por la convivencia, porque la oveja ha convivido con su pastor. Y cuán importante es que nosotros convivamos con nuestro pastor. Por eso decimos que no entramos a una religión, aunque bueno, religión la tomamos en la palabra concreta, que es relación. A pesar de que significa lo mismo, pero religión se entiende como una serie, ¿no?, de ritos y costumbres y tradiciones. Por eso decimos que es una relación personal con el Dios vivo. No puede ser una religión en sentido de algo de una tradición, sino una relación. La oveja que no pasa tiempo con su pastor, con su buen pastor, se confunde fácilmente y fácilmente se va a escuchar otras voces. Por eso es tan importante el encuentro personal de intimidad con el pastor. Tu responsabilidad, levante su mano, ¿quién es ya oveja del buen pastor? Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de nosotros es cerrar nuestros oídos a aquello que no es del buen pastor. El ciego del capítulo 9 rechazó lo que los fariseos trataban de meterle, que le decían, tú naciste en pecado y así eres pecador. Y él ya había decidido que esa voz era una voz de los extraños, era extraño, ¿no? Porque les dice, pues yo no sé quién sea él, pero una persona que me sanó a un ciego de nacimiento, nunca se ha oído que alguien haya sanado a un ciego de nacimiento. A alguien que sanó a un ciego de nacimiento que no sea de Dios, no puede ser posible. Y entonces cuando se enojan más los fariseos, porque él ya estaba escuchando al buen pastor, ya sabía que él era el que le había sanado el buen, no lo había visto, ¿te acuerdas? No lo había visto porque pues él estaba ciego. Jesús tomó tierra, escupió, le puso en los ojos y le mandó limpiarse en un estanque, ¿te acuerdas? Entonces va el ciego y allá empieza a ver, entonces no sabe, no conoce a Jesús. Pero sí lo conoce, ¿por qué? Porque Jesús lo sanó, le puso, habló con él y le puso el lodo y le dijo, le dio la orden, la instrucción. Esa cercanía, esa intimidad ya estaba presente en su corazón y él ya había decidido escuchar esa voz de este pastor. Ya había decidido ser oveja de el pastor de Jesús. Cuando Jesús te llama, te identifica y en vez de ser hijo del pecado, ahora tú te conviertes en hijo de Dios. Porque Jesucristo nos da esa oportunidad de llamarle a Dios nuestro Padre, de ser su Padre, y Jesucristo tenerlo como nuestro hermano, y su Espíritu Santo tenerlo como nuestro consolador. Este ciego fue una oveja porque reconoció la voz del buen pastor y ya no escuchó las voces de los extraños. Así es que termina Jesús diciendo que en el capítulo 9, ustedes son verdaderamente ciegos porque ustedes no reconocen que son ciegos, por eso ustedes permanecerán en su pecado. Y entonces Jesús empieza a hablar, yo soy el buen pastor, Él es el buen pastor.
Él es nuestro buen pastor. Quiero que en este momento cierres tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero que pienses ahorita, ¿qué voz predomina hoy en tu mente? ¿Una voz de acusación, de culpa, de ser un pecador de nacimiento? ¿O una voz de Jesús, de gracia, de identidad, de llamado por tu nombre? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? A lo mejor cometiste pecado, sí, pero Jesús te hizo venir hoy para que escucharas que Él es tu verdadera identidad. Él te llama por tu nombre y que lo que haces no determina lo que eres, sino lo que eres en Cristo es lo que determina tu identidad. Si tú has escuchado y escuchas continuamente una voz que te dice que no vales, que eres culpable, que nunca vas a salir de tu mediocridad espiritual, esa no es la voz del buen pastor, es la voz de un extraño. Si tú oyes una voz que te dice, ven, acércate, no te quedes caído, caída, levántate, yo soy tu buen pastor. Estás escuchando la voz del buen pastor. Otra pregunta que quiero, así con los ojos cerrados, ¿a quién le has dado permiso de dirigir tu vida? ¿Alguien se saltó la barda mediante la manipulación o la presión que te busca mantener oprimida, oprimido? ¿O alguien como Cristo ha entrado por la puerta del amor y el sacrificio? Evalúa si sigues a personas por medio de su rechazo o por amor a su mensaje. A lo mejor tienes amistades que te da miedo que te rechacen y por lo cual has continuado bajo la opresión. Escucha la voz del buen pastor que te dice, aquí estoy, no te preocupes por quienes te rechazan, sino preocúpate y ocúpate en dirigirte hacia mi voz. ¿A quién estás escuchando? ¿A la persona o al acontecimiento que fracturó tu pasado? ¿A la situación que te hizo ver mal? ¿O bien a aquel que te quiere decir, tú vales, eres mi oveja amada, yo te llamé por tu nombre, mío eres tú? Jesús llamó al ciego y lo sacó de ese sistema de opresión y él salió del redil. Visualiza a tu pastor, a Jesucristo, yendo delante de ti y llamándote para que salgas de cualquier zona de confort que te tiene bajo una opresión religiosa y le digas al Señor, Señor, te quiero seguir. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de meditar en tu invitación. Hay personas que aún dudan, Señor, pero hay otras que vamos a ver este domingo yendo al bautizo, porque ya aceptaron que tú les estás llamando, que no hay miedo al rechazo y que tú, Señor, has hablado con su nombre y les has dado la oportunidad de confiar en que tú les abrazas. Permite que aquel que está titubeando, Señor, que aún no quiere soltar su vieja manera de pensar, ahora, Señor, tú le abras su corazón a la realidad de tu abrazo y tu llamado. Te lo suplico y te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un video.
Un video que le da la vuelta al mundo muestra una oveja que fue hallada con 35 kilos de lana encima. Estaba enferma y casi ciega por el enmarañado pelo alrededor de su cara. El animal llevaba perdido por lo menos 5 años en Australia y todo ese peso extra le produjo daños en las patas al no poder caminar correctamente. La lana que tuvo que soportar Barack, como le pusieron, equivaldría a la mitad del peso de un canguro adulto. La oveja fue hallada por un miembro del público que se puso en contacto con Edgar's Mission Farm, un santuario cerca de Lansdale, en Victoria, a unos 60 kilómetros al norte de Melbourne. La oveja rescatada caminaba con dificultad debido al peso extremo que cargaba y que además le impedía ver a los lados. Las ovejas deben ser esquiladas al menos una vez al año. De lo contrario, el vellón, como se llama la lana, seguirá creciendo y creciendo, como sucedió en este caso. Después de ser esquilada por primera vez en muchos años, la lana de Barack pesaba 35,4 kilogramos exactamente. Barack ahora se está instalando con otras ovejas rescatadas en este santuario. Un final feliz para esta triste historia. Para Cartago al Día les informó Harold Mauricio Rayo.